agradecerles la presencia, pero era importante un comentario para que nos quede claro qué pasó el día de hoy. Primero, recordar que para que la reforma al artículo 3º constitucional y al 73 y los transitorios respectivos puedan ser aprobados, se requería de 3 momentos. El primero, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo aprobara. Lo aprobó sin hacer un verdadero análisis de lo que esto contenía, de los perjuicios que como trabajadores de la educación podía tener, y más allá, lo que tiene que ver con el inicio de la privatización de la educación, que lo menciona en el 5º transitorio, fracción 3ª, inciso A, que habla de la escuela autogestiva. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados lo aprobaron sin hacer un verdadero análisis. Lo pasaron a la Cámara de Senadores, que de igual manera lo hicieron. Pero sí me gustaría aclarar algo. De los 500 diputados, lo aprobaron 460. Solamente hubo 40 que no estuvieron de acuerdo. Dentro de esos 40 hubo unos que se abstuvieron y dieron su explicación del por qué. Porque esto perjudicaba a la educación pública gratuita y lesionaba algunos derechos de los trabajadores de la educación. Después pasa al Senado, le hacen algunas observaciones y lo aprueban. Con esto ya habíamos ido obviamente al Congreso del Estado mencionando esto. Solamente lo están aprobando sin hacer un verdadero análisis de lo que contiene. Bueno, a nivel federal se aprueba por las 2 cámaras del Congreso de la Unión. ¿Qué más se requería para que pueda ser aprobado? Como es una reforma a la Constitución, que pasara a los estados y se aprobara en los congresos locales. Ya lo aprobaron 21 estados y uno no. El único que no lo aprobó fue Morelos. Lo aprobaron 21, ya hemos platicado que la mayoría de los congresos de estos 21 son de mayoría priista, donde no analizaron el contenido. Ya habíamos tenido aquí pláticas con el Congreso al respecto. Si bien es cierto, ya se logró lo que ellos pretendían, que era que el Congreso de la Unión y al menos 17 congresos de los estados lo aprobaran para que pueda publicarse, ya lo hicieron. Pero hoy, de veras que es algo importante para la vida de la organización sindical, para la vida de la educación, que hayamos ido al Congreso del Estado a pedir que no lo hicieran como todos los demás lo hicieron, simplemente levantando la mano sin hacer un verdadero análisis. No fue fácil, pero gracias al apoyo de ustedes se convencieron de escucharnos y que les planteemos en qué perjudica primero a los trabajadores de la educación y más allá. ¿Cómo es que perjudica a la educación pública y gratuita? Vamos a llevar exactamente cómo se fue dando este proceso en países como Chile, que iniciaron con este tipo de reformas, con la escuela autogestiva y terminó siendo la educación totalmente privada. Por eso hoy debemos estar muy conscientes que no nada más va a la lesión de los derechos laborales, va más allá, una tendencia privatizadora, que tiene que ver con políticas de organizaciones internacionales. Por eso en muchos países, como Francia, por ejemplo, que la educación normal la desapareció y hoy ingresan a ser maestros quien apruebe simplemente un examen y han declarado que es el peor error que han cometido como país, desaparecer las escuelas normales. Si bien es cierto, solamente falta la publicación, hoy es importante que el diálogo se haga con los maestros en el Congreso, se discuta con los maestros en el Congreso. Debemos reconocer la apertura del Congreso local, que cuando menos no va a hacerlo directamente levantando la mano sin hacer el verdadero análisis que hemos hecho con ustedes de lo que representa
esta modificación al tercero y 73 constitucional, porque todavía después de esto vendrán las modificaciones a las leyes secundarias, la Ley General de Educación y la ley que regulará al Instituto Nacional de Evaluación. Ya lo hemos comentado. Se ve simple que el artículo tercero constitucional hable de la idoneidad de los maestros, para quién es idóneo, hable de la permanencia, o sea que nos evalúen para que conservemos el trabajo, y habla de la responsabilidad a dos actores de la educación, que es el maestro y el director. Ya le planteamos que primero había que resolver una serie de problemáticas de carácter social, económico, cultural e inclusive político. No hemos acabado con los grandes problemas que tenemos en nuestras escuelas. No menos hoy me comentaban alguna problemática que se presenta en algunas escuelas donde han intentado inclusive la delincuencia lesionar algunos intereses de los maestros, en algunos municipios inclusive intentando secuestrar toda una escuela, en algunos otros extorsionándolo, y eso nadie lo está poniendo en la mesa de los debates, nadie lo está subiendo como un factor que también perjudica a la calidad de la educación, la pobreza de los niños. ¿Cuántos de nuestros alumnos no tienen que comer? No tienen que vestir. ¿Cuánta desintegración familiar hay? Hoy, desafortunadamente, hablamos de problemas de alcoholismo, de drogadicción desde la primaria. Nada sencillo. Por eso es importante lo que el día de hoy se da, que el Congreso del Estado abra las puertas al diálogo con el magisterio. Y el martes, por tanto, una comisión estará planteando qué representa estas modificaciones al artículo tercero y 73 y los transitorios, que ahí es donde está oculto lo que tiene que ver con la posible privatización. Y lo hemos comentado, tal cual empezó en Chile. Legalizaron las cuotas con la escuela autogestiva, la gente, la ciudadanía empezó a quejarse y sacaron lo que ya conocemos todos como bono educativo. Y entonces empezaron a dar un bono a los padres de familia y desapareció. A partir de ese momento de las cuotas y con el bono, la escuela pública dejó de existir. Hoy los grandes problemas sociales que tiene Chile se lamentan de haber hecho esto. Por eso insistíamos con los diputados que necesitamos revisar la historia de los que ya lo hicieron para no cometer el mismo error. Y el compromiso de ellos de hacer patente lo del magisterio, lo que explica el magisterio de Guanajuato al Congreso de la Unión, para que sea tomado en cuenta a la hora de elaborar la Ley General de Educación. Entonces, compañeros, para que no nos confundamos, hoy es histórico lo que todos y cada uno de nosotros hicimos en el Congreso. Es importante que esto lo comenten en sus delegaciones. No con esto quiere decir que se detiene la reforma, pero a partir de este momento en Guanajuato el Congreso escucha a los actores principales, o uno de los actores principales de la educación, a los maestros, para plantear de aquí en adelante cómo y con quién se deben llevar a cabo las reformas, con todos los maestros, y vamos a estar muy en contacto. Por eso era importante que hoy nos quedara claro. No con esto quiere decir que no se aplica la modificación, porque ya estaba aprobado, solamente falta su publicación. Pero si esto de veras lo hubiéramos entendido todos en todos los estados, no hubiera sucedido lo que ya sucedió. Los principales afectados somos nosotros, pero también la sociedad en general. Sigamos platicando con los padres de familia, sigamos haciendo esa alianza para que podamos seguir transitando como grandes actores de cambio que somos los maestros. La verdad que hemos de reconocer que los maestros somos agentes de cambio social, y hoy
es necesario hacer esa cohesión como gremio, esa cohesión como trabajadores de la educación que demostramos el día de hoy. Nos han preguntado que por qué no hacemos acciones más agresivas como suspender clases. Sería lo peor que pudiéramos hacer en este momento. Tener en contra a la sociedad. Hoy, con las acciones que hemos llevado a cabo 3 fines de semana, nos hemos ganado el reconocimiento de la sociedad. Qué bueno que luchen por la defensa de la escuela pública, qué bueno que luchen por sus derechos laborales, pero que no perjudiquen la educación de lo más preciado que tenemos, nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso la importancia de que sigamos sumándonos a las actividades de fin de semana, porque esto no ha acabado, ¿eh? Que no siempre seamos los mismos, que invitemos a más compañeros. Hoy pedimos que 3 de cada delegación para la representación ante el Congreso, con el único propósito de no perjudicar el servicio educativo. Algo que hoy debemos cuidar. Desde que inició esta gestión, cuando hemos visitado todas las regiones, cuando hemos visitado a toda la representación sindical, a la estructura, y que hemos estado muy en contacto, hemos hablado de esto. Antes de que se viniera esta situación, debemos hablar muy bien de 2 factores que son de este binomio que es inseparable. Sí, la calidad de la educación, pero el fortalecimiento de la unidad sindical es sumamente importante. Aquí está lo que podemos lograr juntos, lo que podemos hacer por la educación juntos, algo muy importante. Compañeros, muchísimas gracias de veras hoy por su asistencia. No pensé que fuera a extenderse tanto, porque la sesión del Congreso iniciaba a las 11 de la mañana y obviamente, como ustedes pudieron ver en el diálogo, duramos un buen rato, pero valió la pena ese diálogo y la presencia de ustedes. No con esto quiere decir que no lo van a aprobar, pero lo van a hacer razonada y con la intervención de los maestros, con la exposición de los maestros de qué opinamos de esta reforma. Yo creo que a todos nos debe de quedar muy claro que no podemos en Guanajuato pasar la historia como aquellos que iniciaron o aprobaron una reforma que inicia una privatización de la educación, y menos lo que vengan las leyes secundarias. Guanajuato, que es cuna de héroes, que es cuna de la independencia, no podía hacerlo sin un análisis, sin escuchar a quienes están afectando. Por eso hoy, de veras, muchas gracias, porque juntos lo hicimos. Y bueno, no tenemos preparado otra cosa. Me hubiera gustado que hubiéramos preparado poder invitarlos a comer, pero hoy no pensé que fuera tan extenso, no lo tenemos contemplado, pero sí yo quisiera que se llevaran ese buen sabor de boca que hemos logrado el día de hoy. Si bien es cierto, no contemplamos otra situación porque no pensamos que se extendiera tanto el día de hoy. Yo les comentaba que nos fuimos no más allá de 1 hora 20 minutos, pero se extendió más. Pero creo que regresamos con el objetivo logrado. Por lo pronto no se ha aprobado la modificación en Guanajuato. Hay la interlocución y se está contemplando a los maestros para el compromiso de los estados, para cualquier actividad, para cualquier modificación que tenga que ver con educación, van a ser contemplados los principales sectores educativos que son o que somos los maestros. Algo muy importante.